Mi nombre es Daniel, y antes de esta historia siempre me había considerado un chico bastante escéptico, pero luego de lo ocurrido estoy convencido que hay cosas las cuales no podemos explicar. Todo comenzó cuando en unas vacaciones de verano, mi padre quien se había vuelto a comunicar con mis abuelos. Luego de mucho tiempo decidió que sería bueno que fuera de visita a aquel pequeño pueblo rural de donde estos eran, ya que por razones las cuales no vale la pena explicar en esta historia no me habían conocido aún. En un principio sentí curiosidad al respecto de visitar a mis abuelos, pues nunca había salido de la ciudad y además por lo que me había contado mi padre en aquel pueblo tenía muchos primos. Pero a decir verdad una vez estando ahí me sentía un tanto desubicado en ese entorno tan distinto al que estaba acostumbrado. La vida en la ciudad era frenética y llena de luces brillantes, mientras que aquí reinaba la tranquilidad y la conexión con la naturaleza. Durante mi estancia, tuve la oportunidad de jugar y convivir con mis primos, quienes habían crecido en aquel lugar. Un día, mientras correteábamos por los campos, mis primos me contaron una historia que me heló la sangre. Me hablaron del nahual, un ser misterioso y aterrador que acechaba en las noches del bosque cercano. Ninguno se ponía de acuerdo si aquel nahual era un hombre solitario que vivía en una cabaña apartada de la población. Si se trataba de una criatura sobrenatural que adoptaba la forma de un animal durante el día y se transformaba en un ser humano por la noche. O se trataba de un habitante del pueblo el cual convivía con todos durante el día pero por las noches se transformaba para robarse el ganado. Uno de mis primos juraba con su vida que el nahual se trataba nada más y nada menos que un anciano de nombre Eliseo, ya que sus malos modos, su apariencia extraña y su aislamiento del resto de la gente, habían alimentado la idea en la cabeza de mi primo de que él era un nahual, un brujo capaz de transformarse en animal al caer la noche. Las historias variaban, pero todas coincidían en que el nahual era peligroso y que era mejor evitarlo a toda costa. Las palabras de mis primos resonaban en mis oídos mientras el viento susurraba entre las ramas de los árboles. Sus relatos detallados, llenos de suspenso y terror, avivaron mi curiosidad y despertaron en mí una extraña mezcla de temor y fascinación hacia aquel enigmático personaje. Aunque mi escepticismo me impulsaba a dudar de la veracidad de sus palabras, algo en sus voces y expresiones me hizo preguntarme si podría haber algo de verdad en todo aquello. A pesar de que la historia fue algo impactante en un principio, mi cerebro rápidamente la descartó como verdadera, ya que pensaba que eran simples cuentos de pueblo chico. Un día, mi abuelo, el cual durante mi estancia parecía querer usarme como mano de obra barata, me pidió que pastoreara sus ovejas, una tarea que si bien era aburrida prefería hacerla antes que ayudarle a limpiar los establos, por lo que me apresuré a cumplir con lo que mi abuelo me había encomendado. Sin embargo, esa tarde perdí la noción del tiempo mientras me adentraba en el monte. Tengamos en cuenta que en ese tiempo, aún no era común tener teléfonos celulares por lo que no era tan sencillo mirar la hora, para cuando finalmente me di cuenta de lo tarde que era emprendí el camino de regreso, apurando el paso para llegar antes de que el sol se ocultara por completo. Fue entonces cuando lo vi, un perro negro, de aspecto siniestro, me observaba desde la distancia. Su mirada intensa y sus dientes afilados despertaron en mí una sensación de inquietud. Decidí ignorar al perro y continuar mi camino hacia casa, pensando que era solo una coincidencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, comencé a notar que el animal me seguía de cerca. No importaba cuánto apurara el paso, el perro siempre estaba presente, siempre a una distancia prudencial pero lo suficientemente cerca como para mantenerme alerta. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza y la sensación de temor se apoderó de mí. Aceleré mi paso, tratando de perder al perro en el camino, pero parecía estar un paso delante de mí en todo momento. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una extraña luz que no era natural. Cada vez que me volteaba para mirarlo, parecía estar más cerca, como si se desplazara con una velocidad sobrenatural. La noche caía rápidamente, y la oscuridad del monte envolvía el camino. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas crujieran y los árboles susurraran inquietantemente.
Mi corazón empezó a latir con más fuerza, lleno de una mezcla de miedo y fascinación ante la situación que me rodeaba. Intentaba mantenerme sereno, pero todo mi esfuerzo se vio derrumbado cuando escuché el gruñido amenazante de aquel enorme perro, el cual comenzó a seguirme, persiguiéndome sin tregua. Tuve que abandonar a las ovejas en el monte para asegurarme de llegar a salvo a casa. Al llegar, mi abuelo me reprendió por dejar solas a las ovejas y sin pensarlo dos veces, decidió acompañarme para buscarlas a pesar de que la noche ya había caído sobre nosotros. Salimos de la casa con linternas en mano, adentrándonos en la oscuridad del monte. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el silencio de la noche, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Yo quería volver ya que temía que nos topáramos de vuelta con aquel perro. Aunque a decir verdad me sentía un poco más seguro, ya que nos hallábamos acompañados con los perros protectores de mi abuelo. Mientras más nos adentrábamos en la oscuridad del monte, los ladridos de los canes llenaban el aire, con cierta incertidumbre. Tras un rato de búsqueda, encontramos a casi todas las ovejas, pero una de ellas aún estaba desaparecida. Mi abuelo y yo intercambiamos miradas preocupadas. La oveja perdida era una de las más jóvenes y débiles del rebaño, no podíamos dejarla a merced de los peligros que acechaban en la oscuridad del monte. Decidimos seguir buscándola, iluminando con nuestras linternas cada rincón que encontrábamos. En un momento decidí separarme un poco de mi abuelo para investigar por mi cuenta. Fue entonces cuando escuché los balidos de una oveja en la espesura del monte. A medida que me acercaba, los balidos se volvían cada vez más extraños, como si fueran emitidos por varias voces intentando imitar a una oveja, en lugar de provenir de un solo animal. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda mientras me adentraba en la maleza para seguir el sonido perturbador. Las ramas crujían bajo mis pies y las sombras danzaban a mi alrededor, añadiendo un aire de misterio y temor a la situación. La curiosidad y la necesidad de encontrar a la oveja perdida se entrelazaban en mi mente, impulsándome a seguir avanzando a pesar de las advertencias internas. De repente, un enorme perro saltó de entre los matorrales y se aferró a mi pierna, hundiéndome sus colmillos en la carne. Grité con todas mis fuerzas, luchando por liberarme de su feroz agarre. El estruendo de un disparo resonó en el aire y, para mi alivio, el perro me soltó y se alejó corriendo, desapareciendo entre la espesura. Mi abuelo había disparado al aire, asustando al animal. Sin embargo, no había visto al perro en sí, creyendo que solo había disparado para ahuyentar cualquier cosa que me hubiera hecho gritar. El dolor punzante en mi pierna me recordaba la cercanía de la peligrosa criatura que me había atacado. Me tambaleé un poco, tratando de recobrar el equilibrio mientras mi abuelo se acercaba a mí, preocupado por mi estado. Rápidamente, revisó la herida y me aseguró que no era grave. Con la pierna herida y el corazón lleno de temor, le conté a mi abuelo lo sucedido, esperando encontrar consuelo y comprensión en su mirada. Pero él simplemente sacudió la cabeza, atribuyendo la experiencia a un simple encuentro con un coyote. Regresamos a casa, y durante el camino, el silencio pesaba sobre nosotros. Mis pensamientos se enredaban en el turbio laberinto de la duda y el miedo. ¿Qué había sido aquel perro negro? ¿Acaso era posible que las historias sobre Eliseo y el Nahual fueran ciertas? No pude evitar sentir una extraña conexión entre aquel perro y la leyenda del Nahual. Su mirada despiadada, sus colmillos afilados y su ataque inesperado resonaban en mi mente una y otra vez. Comenzaba a creer que había algo más oscuro y peligroso acechando en los límites de aquel pueblo. La noche caía sobre el pueblo mientras mi abuelo y yo llegábamos a casa. El dolor en mi pierna aumentaba con cada paso, recordándome el peligro al que me había enfrentado. Aunque mi abuelo se negaba a creer en las historias del Nahual, yo sentía que algo siniestro estaba en juego. La noche transcurrió con un manto de inquietud y pesadillas. Me revolvía en la cama, atormentado por visiones de animales disecados, cabezas humanas y aquel perro infernal que había dejado su marca en mi pierna.
El sueño no me visitó esa noche y en cambio, me enfrenté a la oscuridad con ojos cansados y una mente llena de preguntas sin respuesta. La intranquilidad y el temor continuaron acechándome en los días posteriores al encuentro con el perro negro. Cada noche, antes de dormir, me invadía la sensación de que en cualquier momento volvería a aparecerse, sediento de venganza y dispuesto a terminar lo que había comenzado. Pero lo más frustrante de todo era que nadie en mi casa parecía creerme. Incluso algunos de mis primos se burlaban de mí, considerando que solo era producto de mi imaginación. Un día, mientras caminaba por el pueblo, uno de mis primos se acercó a mí con una mirada seria en sus ojos. Era aquel primo con quien compartía la experiencia de haber visto al perro en nuestra infancia. Me confesó que él sí me creía, ya que estaba convencido de que el perro que había visto cuando era pequeño era el mismo que me había atacado. Él también había sido salvado por alguien en el último momento, justo como yo lo había sido por mi abuelo. Compartíamos la misma frustración de no ser creídos por los demás, lo que nos impulsó a tomar una decisión arriesgada, ir en busca de la guarida del perro para enfrentarlo y ponerle fin a esta pesadilla de una vez por todas. Tomamos a escondidas el arma de mi abuelo y nos adentramos en el monte, determinados a encontrar al perro y acabar con él. Caminamos durante horas, explorando cada rincón en busca de cualquier indicio de su presencia, pero no encontrábamos nada. El desánimo comenzó a apoderarse de nosotros y consideramos la idea de regresar a casa cuando una fuerte tormenta azotó el lugar. Nos vimos obligados a buscar refugio para protegernos de la lluvia. Nos refugiamos bajo un frondoso árbol, tratando de resguardarnos de la intensa lluvia que caía sobre nosotros. El sonido de las gotas golpeando las hojas creaba una sinfonía natural que parecía mezclarse con los latidos acelerados de nuestros corazones. Miré a mi primo, cuyos ojos reflejaban la determinación y el miedo que también sentía en mi interior. Mientras esperábamos a que la tormenta pasara, una sensación extraña comenzó a invadir el ambiente. El viento aullaba y las ramas de los árboles se movían de manera inusual, como si estuvieran siendo agitadas por una presencia invisible. Entonces, escuchamos un sonido distante, un aullido aterrador que cortaba el silencio de la noche. Reconocimos de inmediato aquel sonido, era el perro negro. Tuve mucho miedo, pero para nuestra fortuna ambos divisamos a lo lejos una cabaña deteriorada y vieja. A pesar de su aspecto sombrío, estábamos seguros de que podría funcionar como refugio temporal hasta que la tormenta pasara. Corrimos hacia la cabaña y al entrar, quedamos sorprendidos por lo que encontramos en su interior. Miles de pieles de animales colgaban de las paredes y frascos con sustancias desconocidas estaban esparcidos por todas partes. Nos sentimos inmersos en lo tenebroso de aquel lugar. De repente, fui alertado por mi primo. Ambos miramos por la ventana y vimos al perro acercándose corriendo directo hacia nosotros. El terror nos invadió y decidimos escondernos para no ser vistos por aquel horrible animal. Me oculté detrás de una pila de madera, mientras que mi primo se refugió detrás de un pesado mueble de fabricación rudimentaria. Desde nuestros escondites, observamos cómo el perro negro entraba en la cabaña. Su presencia llenaba el lugar de una energía oscura y amenazante. El perro olfateaba el aire, moviéndose lentamente entre las pieles y los frascos, como si estuviera buscando algo específico. Nuestros corazones latían con fuerza, tratando de no hacer el menor ruido que pudiera revelar nuestra posición. De repente, el perro se detuvo frente a una gran mesa en el centro de la cabaña. Miré con asombro cómo comenzaba a transformarse lentamente. Su cuerpo se retorcía y se estiraba, adoptando una forma humanoide. Desde nuestros escondites, observamos cómo aún con esa forma semi-humanoide se sacudía el agua de su pelaje. Ambos intentábamos ser lo más silenciosos posibles, pero el olfato agudo del perro nos delató. Volteó inmediatamente hacia mi escondite y se acercó en modo de defensa. En un intento desesperado por escapar, tiré accidentalmente la pila de madera, dejándome al descubierto.
Aquel ser humanoide estaba a punto de atacarme cuando, de repente, fue golpeado en la cabeza por un pesado palo. Mi primo, en un acto valiente, había intervenido para salvarme. Aprovechamos el momento para salir corriendo de la cabaña, a pesar de que la lluvia seguía cayendo con fuerza. Una vez fuera de la cabaña, nos adentramos rápidamente en el espeso monte, tratando de alejarnos lo más posible de la presencia del nahual. Corríamos a toda prisa, saltando sobre raíces y esquivando ramas bajas. La adrenalina corría por nuestras venas mientras intentábamos poner distancia entre nosotros y el peligro. Tras unos minutos de carrera frenética, decidimos tomar un breve descanso para recuperar el aliento. Nos refugiamos detrás de un gran árbol, intentando ocultarnos entre la vegetación. Nuestros corazones latían fuerte mientras escuchábamos atentamente cualquier indicio de que el nahual nos estaba persiguiendo. De pronto un ruido nos hizo saber que aquel perro aún continuaba persiguiéndonos, pero mi primo, con determinación, disparó un tiro en su dirección. Un quejido se hizo presente, aunque no podíamos ver con claridad debido a la lluvia intensa. Sabíamos que le habíamos dado a la criatura. Nos refugiamos bajo un árbol cercano hasta que finalmente la tormenta cesó. Después de que el clima se calmara, regresamos a la cabaña para buscar el cuerpo del perro, pero para nuestra sorpresa, no encontramos nada más que un rastro de sangre diluida por el agua de la tormenta. Sin saber qué más hacer, decidimos volver a casa, sin contarle a nadie sobre nuestra peligrosa aventura. Temíamos ser regañados por haber actuado por nuestra cuenta. Sin embargo, 2 días después, llegaron noticias a nuestros oídos de que un hombre del pueblo había sido llevado al hospital debido a un golpe en la cabeza y un disparo en el hombro. La conexión era evidente, aquel hombre era el responsable de los ataques del perro negro. Finalmente, nuestra valentía y determinación habían dado sus frutos al eliminar la amenaza que tanto nos había atormentado. Después de aquel episodio, los días transcurrieron con relativa normalidad. Sin embargo, siempre había una sensación de intranquilidad en el aire. No obstante, me mantuve alerta y vigilante, temiendo que el hombre responsable de los ataques del perro negro regresara para cobrar venganza. Pasados unos días, mi primo y yo vimos al hombre caminando por el pueblo. Sus ojos nos miraban con un resentimiento profundo, pero nunca se atrevió a decirnos nada. Podía sentir su enojo y frustración en cada mirada que nos dirigía. Aunque sabíamos que habíamos acabado con el perro, no podíamos evitar sentir cierto temor cada vez que lo veíamos cerca. Un día, cuando me disponía a marcharme del pueblo, mi primo se acercó a mí y me contó una noticia inesperada. El hombre misterioso había abandonado el pueblo sin dejar rastro alguno. Nadie sabía hacia dónde se había dirigido ni qué había motivado su partida repentina. Mi primo había intentado investigar, pero no encontró ninguna pista sobre su paradero. Aunque me alegré de que el hombre hubiera desaparecido de nuestras vidas, también sentí cierta intriga y una punzada de curiosidad por descubrir qué había sido de él. Pero al mismo tiempo, comprendí que era mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Me despedí de mi primo y del pueblo, con la promesa de mantenernos en contacto y compartir cualquier novedad relacionada con aquellos eventos traumáticos que habíamos vivido. Ambos sabíamos que aquellos sucesos nos habían unido de una manera especial y que siempre tendríamos un vínculo fuerte y duradero. A lo largo de los años, la memoria de aquel perro negro y el hombre misterioso se fue desvaneciendo poco a poco en mi mente. Sin embargo, de vez en cuando el viento soplaba fuerte y las sombras se alargaban, un escalofrío recorría mi espalda y recordaba la valentía que mi primo y yo habíamos demostrado en aquella aventura. Hoy en día, sigo buscando respuestas sobre aquellos sucesos, pero parece que el destino ha decidido mantener en secreto los detalles finales de esa historia. Quizás nunca descubriré la verdad completa, pero lo que sí sé es que aquellos eventos me han convertido en alguien más fuerte y decidido. Aunque el misterio sigue sin resolverse, me consuela saber que el perro negro ya no acecha en el monte y que el hombre misterioso ya no representa una amenaza para el pueblo.
Me fui del pueblo con la certeza de que había cumplido mi misión y que, de alguna manera, había traído la paz de vuelta a aquel rincón perdido en el tiempo. Relato anónimo.